Eran las 9:12 de la mañana cuando la jueza levantó la vista del expediente sellado y pronunció mi nombre. Valeria Morales. Nadie en aquella sala respiró. La sonrisa confiada de mi cuñado Diego desapareció de inmediato. Mi suegra, Teresa, dejó la taza de café a medio camino. Las mismas personas que durante años me habían llamado exagerada finalmente se quedaron sin palabras. Ellos pensaban que aquello era otro problema familiar más. No lo era. Era una investigación oficial respaldada por pruebas que nadie podía explicar. Durante años, nuestra familia había parecido perfecta desde afuera. Una casa modesta en un barrio tranquilo de Guadalajara, reuniones familiares llenas de risas, fotografías sonrientes en cada cumpleaños y cada Navidad. Teresa se aseguraba de mantener esa imagen impecable. Para ella, la armonía significaba fingir que todo estaba bien. Mi suegro Roberto la ayudaba encantado. Y Diego, el esposo de mi hermana Lucía, era la estrella absoluta de la familia. Cada vez que había una reunión, Teresa hablaba de él como si fuera un héroe. Diego consiguió otro ascenso. Anunciaba orgullosa. Todos aplaudían. Todos menos yo. Mientras ellos celebraban, yo permanecía sentada en silencio observando. Yo trabajaba como analista financiera para una empresa internacional. Había pasado años estudiando, obteniendo certificaciones y resolviendo casos complejos. Sin embargo, cuando mencionaba algún logro, apenas recibía una sonrisa distraída. «Qué bien, Valeria», decía Roberto sin siquiera mirarme. «Lo importante es que tengas un trabajo estable». Siempre era igual. Diego recibía admiración. Yo recibía indiferencia. Con el tiempo aprendí a callar. Aprendí a sonreír cuando era necesario. Aprendí a ignorar los comentarios. Aprendí a convertirme en parte del fondo de la fotografía familiar. Teresa siempre decía: «Valeria, piensas demasiado. Relájate un poco». Pero en realidad no quería que me relajara. Quería que no cuestionara nada. Durante años observé cómo las reglas cambiaban dependiendo de quién las rompiera. Si Diego llegaba tarde a una fiesta, Teresa corría a abrazarlo. «Lo importante es que viniste». Si yo llegaba 10 minutos después, recibía una mirada fría. La puntualidad habla mucho de una persona. Ese doble estándar se volvió normal. Tan normal que dejé de notarlo. Hasta que ocurrió aquella fiesta. Era el cumpleaños número 60 de Teresa. Toda la familia estaba reunida en el patio trasero. Las luces colgaban sobre las mesas. Sonaba música mexicana. El olor a carne asada llenaba el aire cálido de la noche. Diego estaba junto al asador contando historias sobre su trabajo. Todos reían. Cuando intenté compartir una noticia importante sobre un proyecto que había ayudado a salvar cientos de empleos en una empresa en crisis, Teresa simplemente sonrió. «Siempre haces que todo suene más importante de lo que es, Valeria». Las palabras me dolieron más de lo que admití. Aquella noche regresé a casa pensando en ellas. No porque fueran nuevas, sino porque estaba cansada de escucharlas. Algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Todavía no sabía cuánto. 2 meses después ocurrió el incidente que transformó todo. Era una noche sofocante de agosto. Yo me había quedado en casa de Teresa después de una reunión familiar. Cerca de las 4 de la madrugada escuché un golpe fuerte proveniente de la cocina. Cuando bajé, encontré a Diego bebiendo. Había varias botellas vacías sobre la barra. Su mirada estaba perdida, pero en cuanto me vio, sonrió. Una sonrisa desagradable. «Mira quién decidió aparecer», dijo. «La mujer perfecta». «Deberías dormir», respondí. Intentaba evitar problemas. Pero Diego parecía buscar exactamente eso. «¿Todavía crees que eres mejor que nosotros?». No contesté. Tomé un vaso vacío y lo coloqué en el fregadero. «Hablo en serio», continuó acercándose. «Siempre nos miras como si fueras más inteligente». «No quiero discutir». «Claro que no». Su voz se volvió más agresiva. Entonces dijo algo que me dejó helada. «Teresa dice que trabajas tanto porque nadie soporta estar contigo». Aquellas palabras no eran suyas. Eran de ella. Simplemente las estaba repitiendo. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Desde la sala llegaban murmullos. No estábamos solos. Alguien más estaba despierto. Diego abrió un cajón de la cocina. Escuché el sonido metálico antes de verlo sacar una herramienta pesada. «Diego, basta». Mi corazón comenzó a acelerarse. «Siempre tan dramática», se burló. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Hubo un movimiento brusco. Un golpe. Un dolor insoportable recorrió mi hombro. Caí al suelo. Todo comenzó a girar. Podía sentir la sangre empapando mi ropa. Escuchaba voces lejanas. Pasos. Y entonces una risa. La voz de Teresa. «Por favor, Diego». Parecía más molesta que preocupada. Seguro volvió a tropezarse.
Valeria siempre exagera todo. Aquellas palabras atravesaron mi dolor como una cuchilla. Mientras permanecía en el suelo, comprendí algo. No era invisible. Simplemente nunca les había importado. Cuando desperté, estaba en un hospital. Las luces blancas me cegaron durante unos segundos. El hombro me ardía. Escuché el sonido constante de los monitores. Y entonces apareció Teresa, sentada junto a mi cama. Perfectamente peinada. Perfectamente tranquila. Como si nada hubiera ocurrido. Gracias a Dios despertaste, dijo. Tomó mi mano. Su expresión parecía ensayada. Nos diste un gran susto. Detrás de ella estaba Roberto. Con el mismo rostro incómodo de siempre. Te caíste sobre unas herramientas en la cocina, continuó Teresa. Fue un accidente terrible. La observé fijamente. ¿Me caí? Ella asintió inmediatamente. Demasiado rápido. Claro que sí. Estabas cansada. ¿Y Diego? Por primera vez su sonrisa vaciló. Se siente muy mal por lo ocurrido. En ese instante todos los recuerdos regresaron. La discusión. La herramienta. La sangre. La risa. Y comprendí algo aún más aterrador. No estaban intentando protegerme. Estaban intentando protegerlo a él. Y aquella mentira sería el principio de la peor decisión que mi suegra había tomado en toda su vida. Porque por primera vez, yo ya no estaba dispuesta a guardar silencio. No me estaban protegiendo a mí. Estaban protegiendo a Diego. Mantuve el rostro completamente neutral mientras Teresa y Roberto seguían repitiendo su versión de los hechos. Años de trabajo analizando situaciones complicadas me habían enseñado algo importante. Observar. Evaluar. Controlar. No reaccionar antes de tiempo. ¿Dónde está Diego? Pregunté. En casa, respondió Roberto rápidamente. Está destrozado. No ha dejado de sentirse culpable. Culpable. Casi me reí. El mismo hombre que horas antes me había insultado y humillado ahora supuestamente estaba sufriendo. Voy a estar bien, dije con calma. ¿Podrían dejarme sola un momento? Teresa sonrió, claramente aliviada. Creía que yo había aceptado la mentira. Claro, hija. Cuando la puerta se cerró, mi expresión cambió. Tomé lentamente mi teléfono. La pantalla reflejó mi rostro. Estaba pálida. Cansada. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no había tristeza. Solo determinación. Abrí una aplicación segura de mi empresa. Una herramienta que casi nadie conocía. Mis dedos comenzaron a moverse automáticamente. Años de entrenamiento superaron al dolor. Activé un protocolo interno de emergencia y envié un informe detallado de lo ocurrido. Menos de 20 minutos después recibí respuesta. Aquella misma tarde llegó al hospital una mujer llamada Gabriela Herrera. Era abogada corporativa especializada en investigaciones internas. Vestía un traje oscuro impecable. Su mirada transmitía experiencia. No perdió tiempo con discursos emocionales. Hiciste lo correcto, Valeria. Colocó una carpeta sobre la mesa. Los paramédicos documentaron tus heridas. Tenemos fotografías, registros médicos y declaraciones preliminares. Abrí la carpeta. Las imágenes eran difíciles de mirar. Manchas de sangre. La cocina. Mi ropa. Todo estaba registrado. Ellos creen que esto es un problema familiar, dije. Gabriela cerró la carpeta. Entonces vamos a demostrar que no lo es. Durante las semanas siguientes ocurrió algo que mi familia jamás imaginó. Mientras ellos repetían la misma mentira una y otra vez, un equipo completo comenzó a reconstruir cada minuto de aquella noche. Se revisaron llamadas, mensajes, grabaciones de seguridad del vecindario, registros médicos, declaraciones, todo. Y cuanto más investigaban, más inconsistencias aparecían. Diego cambió su versión 3 veces. Teresa 4. Roberto 5. Cada nueva declaración los hundía más. Pero seguían convencidos de que podían salir adelante. Porque durante años les había funcionado. Siempre habían manipulado la verdad. Siempre habían conseguido que los demás les creyeran. Esta vez sería diferente. El día de la audiencia llegó 2 meses después. El juzgado estaba lleno. El olor a papel viejo y café flotaba en el ambiente. Me senté junto a Gabriela observando el otro lado de la sala. Allí estaban Teresa, Roberto y Diego. Mi cuñado parecía demasiado confiado. Traje nuevo. Cabello perfectamente acomodado. Sonrisa arrogante. Como si todo aquello fuera una simple molestia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó ligeramente la barbilla. Todavía creía que iba a ganar. Todavía pensaba que yo era la misma mujer silenciosa que soportaba todo. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Su abogado fue el primero en hablar. Era un hombre teatral. Sonreía demasiado.
Movía las manos constantemente. Y parecía disfrutar cada palabra. Su señoría, comenzó, este caso ha sido exagerado de manera absurda. Miró hacia mí. La señora Morales tiene antecedentes de conflictos familiares y reacciones emocionales desproporcionadas. Escuché varios murmullos. El abogado continuó. Incluso familiares cercanos afirman que suele dramatizar las situaciones. Ahí estaba otra vez. La palabra que había escuchado durante años. Exagerada. Dramática. Problemática. Siempre la misma etiqueta. Siempre el mismo intento de desacreditarme. El abogado siguió hablando durante varios minutos. Presentó la lesión como un accidente. Describió a Diego como una víctima de las circunstancias. Y cuando terminó, parecía satisfecho consigo mismo. Teresa incluso asintió discretamente, como si ya todo estuviera resuelto. Entonces Gabriela se levantó. No levantó la voz. No hizo ningún espectáculo. Simplemente tomó una carpeta gruesa y caminó hacia la jueza. Su señoría, solicitamos incorporar nuevas pruebas documentales y periciales. El abogado de Diego soltó una pequeña risa. Con todo respeto, estamos hablando de un incidente doméstico. Gabriela lo ignoró por completo. Abrió la carpeta. La sala quedó en silencio. Las pruebas incluyen registros médicos completos, análisis forenses, fotografías de la escena, testimonios jurados y evidencia digital recopilada durante la investigación. Por primera vez vi una pequeña sombra de preocupación en el rostro de Diego. La jueza comenzó a revisar los documentos. Página tras página. Fotografía tras fotografía. El silencio se volvió incómodo. Muy incómodo. Pasaron varios minutos. Nadie habló. Nadie se movió. Finalmente la jueza levantó la vista. Y en ese instante vi cómo la sonrisa de Diego desaparecía lentamente. Porque acababa de darse cuenta de algo. Aquella audiencia no iba a girar alrededor de opiniones. Ni de excusas. Ni de mentiras familiares. Iba a girar alrededor de pruebas. Y las pruebas estaban a punto de destruir todo lo que habían construido durante años. El juez, un hombre de cabello plateado y mirada cansada, levantó una ceja mientras observaba la carpeta sellada. Es una acusación bastante seria, dijo con voz firme. Veamos entonces qué contiene esto. Gabriela Herrera, mi abogada, deslizó el expediente sobre la mesa. El juez pasó los dedos por el sello oficial antes de romperlo. El sonido del papel al abrirse llenó toda la sala. Leía en silencio. Página tras página. Y entonces su expresión cambió. Primero curiosidad. Después sorpresa. Y finalmente, una ira contenida. Este informe, dijo lentamente, documenta la activación de un protocolo de emergencia nivel 4 bajo el Sistema de Seguridad Federal. La sala comenzó a murmurar. El juez continuó leyendo. Registra que la analista superior Valeria Morales activó una señal de auxilio a las 4:05 horas. El sistema confirmó su ubicación y envió un equipo de respuesta inmediata. Los susurros crecieron. El juez levantó la vista. Los paramédicos encontraron a la señora Morales semi-inconsciente en el suelo de la cocina con una herida punzante compatible con un destornillador tipo Phillips. Había sangre tanto en el arma como en su ropa. Pausa. El silencio se volvió absoluto. Los análisis toxicológicos indican que el señor Diego Ramírez presentaba un nivel de alcohol en sangre de 0.16. El juez dejó los documentos sobre la mesa. Sus ojos se fijaron en Diego. ¿Desea modificar su declaración, señor Ramírez? Diego parpadeó. Su seguridad se desmoronó. Eso no es lo que pasó, murmuró. El juez golpeó suavemente la mesa. No es lo que pasó o no es lo que esperaba que quedara registrado. En la sala, mi madre se levantó de golpe. Su señoría, todo esto es un malentendido. Valeria siempre ha sido. Siéntese, señora Ramírez, interrumpió el juez con firmeza. El silencio que siguió fue pesado. Real. Casi insoportable. Gabriela dio un paso adelante. Su señoría, la parte demandante no busca compensación económica. Solo solicita una orden de restricción permanente y la apertura de un proceso penal por agresión agravada. El juez asintió lentamente, hojeando la última página. Leyó algo en silencio. Y luego me miró. Por primera vez su expresión no fue solo judicial. Fue humana. Señorita Morales, dijo, parece que su trabajo ha salvado vidas en el pasado. Hoy también salvó la suya. Volvió la mirada hacia Diego. Con base en la evidencia presentada, este tribunal emite una orden de restricción permanente y remite el caso a la Fiscalía para cargos formales de agresión. Golpeó el mazo. Orden del tribunal. El acusado será retirado de la sala. El rostro de Diego perdió todo color. Miró hacia mí, buscando algo. Cualquier cosa. Pero yo no tenía nada que darle. No rabia. No miedo.
Ni siquiera tristeza. Solo certeza. Los agentes de seguridad lo levantaron. Mi madre dio un paso hacia adelante. Valeria, por favor, es tu familia. Gabriela se interpuso. Eso es suficiente. Su voz fue tranquila, definitiva. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me pedía explicaciones. Simplemente estaban escuchando la realidad. Y la realidad ya no les pertenecía. En el pasillo del juzgado, la luz blanca de los fluorescentes parecía más fría, más limpia. 2 agentes federales me esperaban cerca de la salida. Uno de ellos, el director Hernández, asintió. Buen trabajo, Morales. Nos encargamos del resto. Gracias, señor, respondí. Sin emoción. Sin temblor. Solo control. Cuando salí del edificio, el aire de la mañana me golpeó el rostro. Era más fresco de lo que recordaba. Detrás de mí escuché la voz de mi madre. Valeria, espera. Tenemos que hablar. No me giré. Seguí caminando. Cada paso era firme. Deliberado. Mi hombro aún dolía, pero ya no era debilidad. Era evidencia. Era historia. Era cierre. Un año después, estaba de pie frente a un panel de vidrio en una sala de análisis de amenazas. La ciudad brillaba al otro lado. Luces, movimiento, vida. En la puerta, mi nombre. Valeria Morales, líder de equipo Análisis de Amenazas Críticas. A mi alrededor, un equipo de analistas trabajaba en silencio. Personas como yo, precisas, frías cuando era necesario, competentes sin necesidad de aprobación. Familia elegida, no heredada. Una notificación apareció en mi sistema. Un correo. Remitente, mi madre. No lo abrí. Solo lo archivó el sistema. Sin emoción. Sin duda. Sin regreso. Porque algunas cosas no necesitan respuesta. Solo distancia. Y esta vez, yo era quien la controlaba. El archivo de mi madre apareció 3 días después. No en mi bandeja de entrada normal, sino en el sistema interno clasificado al que solo accedían los niveles más altos. Eso significaba una cosa. Alguien había forzado el acceso. La alerta parpadeó en rojo antes de estabilizarse. Mensaje prioritario: origen no autorizado verificado. Por primera vez en mucho tiempo, dudé antes de abrirlo. Luego lo hice. Solo había un archivo de audio. Sin texto. Sin explicación. Presioné reproducir. La voz de mi madre llenó la sala. Pero no era la misma voz de la audiencia. No era desesperada. Era controlada. Valeria, sé que estás escuchando esto. Y sé que no me has perdonado. Pausa. Un silencio extraño, como si estuviera sonriendo. Pero hay algo que el tribunal no sabe. Algo que ni siquiera Gabriela Herrera quiso incluir en el expediente. Mi mano se detuvo sobre el teclado. El sistema intentó clasificar el archivo automáticamente. Pero falló. Eso nunca pasaba. La voz continuó. La agresión de esa noche no fue el inicio del caso. Fue la consecuencia. Un pitido suave apareció en los altavoces de la sala. Nivel de seguridad aumentando. Acceso restringido activado. Mi respiración se volvió más lenta. Más medida. Diego no actuó solo, dijo ella finalmente. Y tú lo sabes. Silencio. Y luego la frase que congeló todo. Porque tú fuiste la primera en firmar su evaluación psicológica. El audio terminó. El sistema quedó en negro. Por primera vez en años, sentí algo que no era control. Era recuerdo. Las luces de la sala parpadearon. Una nueva carpeta apareció automáticamente en mi pantalla. Clasificación. Caso Ramírez, archivo oculto. No lo abrí de inmediato. Mi dedo se quedó suspendido sobre el archivo. Porque había 2 posibilidades. Una era que mi madre estuviera manipulando información desde fuera. La otra era que el caso nunca hubiera estado cerrado. Y que yo no hubiera sido la víctima final, sino parte del protocolo. Finalmente abrí el archivo. Y lo que vi no era un informe. Era una lista. Nombres, fechas y firmas. Mi firma estaba ahí. No una vez. Varias. En casos distintos. En personas distintas. Y en la última línea, una nota interna del sistema. Proyecto Morales, supervisión de respuesta humana bajo estímulo extremo. Sentí el aire volverse más pesado. No era un caso familiar. No era solo Diego. Nunca lo fue. La voz de mi madre volvió a sonar en el intercomunicador de la sala, como si estuviera dentro del edificio. No estabas rompiendo una familia, Valeria. Pausa. Estabas completando una prueba. Las pantallas de toda la sala se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Y en el silencio, solo quedó una última notificación del sistema. Sujet 0 Morales, estado activo.
Cuando las luces volvieron, ya no estaba en el centro de análisis. Estaba en una sala diferente. Sin ventanas. Sin nombre en las paredes. Solo una silla frente a un vidrio oscuro. Y detrás del vidrio, siluetas observando. Una voz desconocida habló desde los altavoces. Valeria Morales, bienvenida al verdadero nivel 4. Pausa. El juicio nunca terminó. La puerta se cerró con un clic metálico. Y por primera vez en mi vida profesional, no sabía si yo era la analista o el siguiente caso.